Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en el contexto de la crisis financiera internacional, veamos un poco la parte de criptomonedas, cómo estas monedas se han comportado, su precio, oscilaciones, y si han representado un refugio para capitales o podrían quizás representarlo ahora ante la crisis. De los dos primeros bancos colapsados, leí algo sobre el Signature Bank, el primero de ellos, que hizo algunas inversiones en criptomonedas. No tengo la información confirmada, pero me gustaría saber si hubo alguna influencia de inversiones en criptomonedas en esta crisis, si la subida de las tasas de interés ha provocado la venta de criptomonedas o otra opción, si podrían estas volver a convertirse en refugio ante la crisis. Hemos visto que los movimientos de la tasa de interés han afectado muchas inversiones. Por ejemplo, el precio de las acciones de empresas tecnológicas han bajado y están haciendo despidos. Vemos que Amazon, por ejemplo, anunció un nuevo recorte de 9,000 puestos más, señores, en las próximas semanas. Esto sería la segunda ronda de despidos este año, aunque hay que tener en cuenta que Amazon, igual que otras tecnológicas, duplicó durante la pandemia su empleomanía. Todo el sector tecnológico también lo aumentó. Veamos entonces lo de la situación del colapso de los bancos norteamericanos y el suizo, el Credit Suisse. Este último, un banco con 167 años de historia y el segundo mayor prestamista de Suiza. Sabemos que la situación del exceso de liquidez generado por la expansión monetaria para compensar y refinanciar el déficit de aproximadamente un 26% del sector público en los Estados Unidos, esto como consecuencia de toda la ayuda federal que se ofreció, creó exceso de ahorros. O sea, los bancos reciben depósitos de los ahorrantes que lo invertían a largo plazo, generalmente en bonos de tesoro, que en ese momento tenían un buen precio porque la tasa imperante era baja. Pero no olvidemos que estos depósitos son deuda y que los depositantes pueden querer su dinero de vuelta, que fue lo que pasó. El problema fue que al subir la FED, la Reserva Federal, la tasa de referencia para contener la inflación, los bonos perdieron valor. ¿Por qué? Porque fueron redimidos antes de la fecha convenida, ya que la tasa de interés subió y ya no era negocio mantener su dinero ahí frisado. Nos preguntamos, ¿cuál será el panorama económico que se avecina? Para conversar sobre el tema, hemos invitado en esta ocasión al financista Aliro Álvarez Bello. Bienvenido, Aliro. Gracias por la invitación. Un placer grande tenerte aquí con nosotros. Ya vas a ser uno de nuestros invitados fijos. Perfecto. Aliro, la dinámica de la tasa de interés ha afectado todas las inversiones en acciones, también en criptomonedas, los ahorros, el desempleo y ahora los bancos. Primero, ¿tuvo algo que ver las criptomonedas en la quiebra de los bancos? Pues mira, no. Analizando un poquito el contexto, quizás partiendo de la situación del Silicon Valley Bank, la relación que tiene con las criptomonedas realmente, que tenía clientes que manejan o tienen empresas que se dedican a las criptomonedas, no necesariamente porque el Silicon Valley Bank haya invertido directamente en activos o en este caso en criptomonedas, que se consideran una inversión alternativa. Y digo alternativa porque las tradicionales son el mercado de dinero, la renta fija y renta variable. Pero cuando hablamos de inversiones alternativas podríamos hablar del Bitcoin, podríamos hablar de criptomonedas, inversiones en bienes raíces y o materia prima también. Porque el Silicon Valley tiene muchos emprendedores, ¿es así? Sí, dependiendo, bueno, desde el punto de vista del banco me refiero, pero realmente el negocio del banco es financiar, a final de cuentas, proyectos de emprendedores que puede ser en criptomoneda, puede ser en cualquier otra rama de la economía. O sea que en ese sentido... En ese sentido no fue que invirtió directamente, sino que clientes de ellos pudieron haber invertido en criptomonedas y pudo haber habido también una corrida. Correcto. Y ellos necesitar sus ahorros para atrás. Correcto. Porque tuvieron pues, cualquier necesidad por todo esto. Correcto, que podemos hablar un poquito del contexto de cómo se da todo, sí. Pero efectivamente la caída del precio de las criptomonedas en muchas de esas compañías que estaban invirtiendo en ese proyecto
Recordemos que el Silicon Valley era un banco, digamos, con foco en los emprendedores, de mucho capital de riesgo. Sí. Y una empresa, regularmente cuando se encuentra en sus primeros inicios, le es difícil obtener financiamiento desde el punto de vista de la deuda. Por eso necesita irse a capital, donde encuentra inversionistas de riesgo. Exacto. Que los financian. Ahora, el Silicon Valley tenía la característica, el Silicon Valley Bank tenía la característica de prestar dinero que ellos no iban a poder probablemente conseguir en ningún otro banco tradicional. O sea que era un banco que prestaba alto riesgo. Entonces. Correcto. Porque se trataban de proyectos de alto riesgo. ¿Cómo tú me podrías describir, Aliro, este momento y su relación con otras crisis financieras? Perfecto. Podríamos partir, yo voy a tratar de hacer una similitud quizás con la crisis de 2008. Hay gente que dice que no se parecen nada. Yo veo bastantes similitudes. Creo que hemos venido, como dicen por ahí, el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y yo voy a poner un poquito el contexto de lo que pasó en la crisis del 2008, cómo se fraguó esa crisis y las similitudes que podemos ver al día de hoy. Creo que tienes una gráfica por ahí. Sí, tengo una imagen acá y a partir de ahí voy a tratar de contar una historia. Sí. Pues básicamente ustedes recuerdan que Bill Clinton llegó a la presidencia con un plan. Su plan era básicamente vivienda para todo el mundo, que es el famoso sueño americano. Exacto. En ese momento, Bill Clinton, la propuesta que tenía era básicamente darle crédito a todo el norteamericano que lo deseara y que quisiera tener una vivienda. Para eso, de alguna manera, ellos, y digo ellos, su administración, de alguna manera derogó una ley que había, que fue creada por el presidente Franklin Roosevelt en los años 30, producto de la crisis financiera del 29, derogó esa ley, digamos, para de alguna manera comenzar un proceso de desregularización del sistema bancario que terminaría en la crisis del 2008. Esa ley lo que buscaba obviamente era proteger, se llama la ley Glass-Steagall, lo que buscaba era proteger básicamente el sistema bancario, fortaleciéndolo, evitando especulación y todo. Y lo que hizo Clinton, la administración de Clinton, fue derogar esa ley y hacer una serie de modificaciones que terminarían en la crisis de 2008. Déjame hacer una acotación, Aliro. Vivienda para todos. Correcto. Derogan una ley para flexibilizar los créditos para la vivienda. Correcto. Y la crisis de 2008 precisamente es una burbuja en el sector inmobiliario. Correcto. O sea que hay una relación directa. Correcto. Continúa. Entonces vamos a ver cómo se va fraguando. Sí. Para ponerles un ejemplo de qué es una desregularización, es como que yo tengo un banco de ahorro y crédito y de repente le permita tomar parte de esos ahorros de los clientes y para tratar de ganar alguna rentabilidad adicional, ese banco de ahorro y crédito lo invierta en instrumentos especulativos, del cual no es experto, no tiene un equipo de riesgo, etcétera, etcétera. Eso multiplicado por muchos de esos bancos, ya ustedes se imaginarán el nivel de riesgo que eso conlleva. Entonces, básicamente, habían dos instituciones que eran Freddie Mac y Fannie Mae, que eran instituciones semipúblicas, que básicamente eran los que prestaban de alguna forma ese dinero para que la gente pudiera obtener una vivienda. Entonces, lo que trajo consigo esa derogación de esa ley o esa modificación, yo diría, hacia mal de la ley, era que la administración de Clinton obligó a muchos de esos bancos, sobre todo a Freddie Mae y a Fannie Mae, a entregar básicamente el 50% de su hipoteca a ninjas. ¿Qué son ninjas? ¿Qué son? ¿Okay? Los ninjas son, en inglés, en jerga de inglés, no income, no job, no asset. Sí. O sea, eran gente que no tenían ni ingresos, no tenían ni trabajo y no tenían ningún activo que los respaldara. Sí. Entonces, de un 20% que requerían los bancos y que la ley requería de down payment, como se conoce. O sea, de aporte del cliente. De aporte del cliente se bajó a un 5% hasta que se terminó en el 2000 de convertir en cero. O sea, que si el que quería sacar una vivienda no necesitaba tener ni un centavo. Nada. Absolutamente nada. Entonces, y como una forma de llamar, obviamente, la atención de los clientes, se popularizaron en ese momento una serie de hipotecas que tenían como un tipo de descuento los primeros años. Imaginemos que la hipoteca era 20 años, los primeros 5 años se pagaban muy poco.
pero a partir del quinto año de alguna manera se normalizaba y el pago aumentaba bastante. Pero eso fue una forma de promoverlo. Dinamizar la economía también. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí las tasas estaban bien bajas en porque recordemos también el tema de la guerra de Irak y también el tema de la Torre Gemela. Entonces, de una manera para dinamizar la economía, regularmente en política monetaria lo que se trata de bajar las tasas de interés. ¿Cuánto tiempo pasó Estados Unidos desde Alan Greenspan con estas tasas de interés sumamente bajas? Bueno, casi cero de referencia. Yo creo que duraron, si nosotros recordamos, previo a la crisis económica, habían subido, no eran tasas todavía muy altas, porque recordemos que después de la crisis económica vuelve y se bajan esas tasas de interés nuevamente para promover la economía, pero podríamos estar hablando de casi 10 años. Tasas de interés muy sostenido. Correcto. Bueno. Volvemos, Freddy. Crédito fácil, todo el mundo sale a buscar casas, se inflan comienzan a la demanda por vivienda comienza obviamente a aumentar y los precios suben. Comienzan a subir los precios, ¿ok? ¿Qué sucedía? Que si algún ninja, alguna de esas hipotecas ninja no podía pagar, el banco tomaba la casa, ¿ok? Y la volvía y la revendía a otro ninja. Y como el precio al que se había dado inicialmente versus el precio al que había subido, yo tenía una ganancia adicional. ¿Okay? O sea que los bancos era todo un negocio, todo un modelo de negocio. ¿Okay? Obviamente, para sostener una operación como esta, el precio, una característica tenía que ser que el precio de la vivienda siempre subieran, siempre se tenían que mantener subiendo. Para que nos hagamos una idea, los estadounidenses versus el año 2000, hablando un poquito en el contexto de a ese momento, habían comprado 6 millones de viviendas más. ¿Okay? O sea, del 2000 al 2008, que fue cuando... Correcto, se habían cobrado, correcto. ¿Cuántas viviendas más? 6 millones de viviendas más. 6 millones de viviendas más. Correcto. La mayoría de esas viviendas obviamente eran viviendas de construcción nueva, o sea, eran alimentando el sector de la construcción. O sea que eso dinamizó muchísimo. Generaba muchísimo empleo. Sí. Ya para que nos vayamos haciendo una idea de por qué la magnitud del colapso y de esa crisis. Entonces, ¿qué pasa? El banco, en su naturaleza, si lo pensamos, tiene un dinero que presta, ¿ok? Y sobre todo si hablamos de préstamo hipotecario, lo va a recuperar en tiempos muy altos. ¿Qué pasa con la liquidez del banco? La liquidez del banco se disminuye. Entonces, una forma que ellos encontraron de seguir moviendo esa operación era agarrar todas esas hipotecas, tanto las que tenían, las que eran buenas como las que eran malas, meterla en un producto que se inventaron y vendérsela a los bancos de inversión, ¿ok? Y a los fondos de inversión a descuento. Dígase que si el paquete eran 5 millones de dólares, yo te la dejo en 4 millones de dólares, obtengo liquidez para seguir repitiendo la operación. Ahora es simplemente manejar efectivo. Correcto. Porque el negocio no era, porque valía menos, pero era porque entonces ellos estaban muy conscientes de que ellos no iban a recuperar ese dinero. Correcto, aunque no lo dijeran, pero yo estaba consciente que muchos o sea, eran productos de muy alto riesgo. Porque si yo tengo este celular que vale 10 pesos y yo te lo estoy vendiendo a 8, quiere decir que yo estoy consciente de que no voy a conseguir los 10. Correcto. Entonces ellos le vendieron la idea a los bancos de inversión de que iban a ganar $1 millón, no sé, dentro de 5 o 10 años cuando vencieran las hipotecas, a sabienda de que la mitad de lo que había ahí no tenía valor. Pero, ¿y los bancos de inversiones cómo compraron esto? Ahí voy. El tema de los bancos de inversiones es que en ese momento tenían las calificadoras de riesgo. La calificadora de riesgo, por no entrar en teoría de conspiración, pero técnicamente no eran expertas en ese tipo de instrumento, de manera que ellos valoraron ese tipo de instrumento con una buena calificación. O sea, ¿tú crees que fue un error, que no fue adrede? Yo pienso que había de las dos, porque obviamente al tratarse, y por ahí hay una película famosa que se llama The Big Short, donde ellos retratan una escena en donde uno de los inversores vaya a cuestionar a una de las calificadoras y la calificadora le dice que si no se la daba a ella, se le iba a dar a la calificadora de al frente. Entonces, al final se trataba todo de un negocio. Sí. Pero también es cierto que ellos no tenían quizás el expertise para valorar un tipo de instrumento como ese, que era bastante complejo. Y me imagino que al tratarse del sistema, o sea, de inmobiliario, de hipotecario, se supone que eso era una inversión segura. Así era que por lo menos se veía. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Ese empaquetamiento que hacían los bancos
se lo vendían a bancos de inversión y fondos de inversión, y en este caso el mayor comprador de ese tipo de instrumentos era Lehman Brothers, que era el tercer banco de inversión más grande de los Estados Unidos. Sí. Entonces, para que nos hagamos una idea, básicamente Lehman Brothers tenía en activo unos 640.000 millones de dólares y como 20.000 empleados en ese momento, solamente en Estados Unidos. Wow. ¿Okay? Para el 2006, el 24% de todas las hipotecas eran hipotecas ninja de alto riesgo y suponían un 9%. De todo lo que se daba, okay. Correcto. Versus el 98%, que rondaba menos la mitad, que era como un 9.8%. ¿Okay? O sea que incrementó más del doble a la velocidad que ellos estaban entregando ese Imagínate. Y a la velocidad en la que estaban haciendo ese tipo de instrumentos. Una bola de nieve. La lógica de la que ellos partían, obviamente, era hacer dinero y traspasar el riesgo a quien comprara finalmente ese producto. Era una pirámide. ¿Cómo se llaman esto? ¿Era eso? No era una pirámide, porque en términos en términos de porque producto, había inversión en realidad. Había inversión. Exacto, y había técnicamente era una inversión que se podía recuperar. Sí. Ahora, el tema era que el 50% de esa hipoteca era de gente que no la podía pagar. Que ahí era donde venía el pequeño detalle. Que a lo mejor si se hubiese valorado correctamente, se valora como un activo de alto riesgo. ¿Okay? Pero de por sí había un negocio detrás, había una ingeniería financiera detrás. Obviamente para el 2007 el precio de la vivienda, producto de todas esas facilidades, incrementó hasta un punto que el ciudadano tradicional lo que decidió fue no comprar sino alquilar. ¿Okay? Ese es el primer factor de cómo se va de alguna manera fraguando el debacle que deterioró en 2008. Entonces ya no estoy comprando. Si no estoy comprando, no están aumentando ya los precios de la vivienda porque no hay una demanda, porque ya están absurdamente altos los precios. El segundo factor fue cuando entró ya la variabilidad que habíamos comentado de las famosas hipotecas, aquellas que en los primeros, o sea, era 20 años, pero los primeros 5 años había facilidades. Cuando entró automáticamente, luego de 5 años, ya la parte variable, muchas de esas personas no podían pagar porque ya la ese hipoteca. plazo de 5 años era usual, o sea, no lo estamos poniendo de ejemplo. Realmente estos préstamos tenían una gracia de 5 años. Tenían una gracia de 5 años. Y hablo de gracia, a lo mejor, no sé, el interés que se pagaba era ínfimo o era fijo. Sí. Automáticamente comienza a fluctuar, entonces ahí ya es donde viene el problema. Claro. Esos dos factores se juntaron entonces para que de golpe muchas de esas personas que tenían esas criptomonedas, esos activos y esas viviendas, sobre todo las personas que tenían vivienda, comenzaran a vender para poder pagar el préstamo porque no lo podían pagar. Sí. La venta se convirtió, o la oferta superó a la demanda. O sea, había más gente queriendo vender que gente que comprar, y a partir de ahí comienza la debacle del sistema inmobiliario. ¿Qué sucede? Los mismos bancos, era el mismo caso, aunque les retiraran la hipoteca o les retiraran la casa en este caso a la persona hipotecada, tampoco la podían vender. Claro. Porque al final de cuentas nadie se le iba a comprar, nadie estaba comprando vivienda. Entonces eso comienza a generar un tema, comienza a generar un problema en la economía. Entonces, obviamente Lehman Brothers en este caso tenía muchos de esos activos que al percatarse de lo que estaba sucediendo, no tuvo más remedio que en el 2008, si no me equivoco, no tuvo más remedio que declararse en quiebra. ¿Okay? Esto es interesante porque aquí entra en juego, y matizo esta explicación, porque hay una diferencia entre insolvencia y no tener liquidez. ¿Okay? Insolvencia es cuando yo no tengo dinero, pero tengo activos que si los vendo, puedo hacer frente a mis compromisos al corto plazo. ¿Okay? Liquidez es cuando yo no tengo dinero, pero sí tengo activos que lo puedo vender y resolver los compromisos al corto plazo. En el caso de Lehman Brothers, lo que sucedía era que más o menos sus activos se equiparaban a ese momento a los pasivos que tenía. Ahora, recordemos que eran pasivos, que probablemente el 50%, la gran mayoría, no tenía valor. Eran impagables. Por lo tanto, imaginemos que le quedaban en unos 300.000 millones de dólares cuando tenía unos pasivos a lo mejor del doble. ¿Okay? O sea, entonces, que realmente no eran tan solventes. No eran ni solventes, y obviamente eso generó en que no fueran líquidos. Entonces, básicamente desde ese punto de vista ya conocemos una mala gestión que hubo de Lehman Brothers. ¿Okay? La pregunta ahora es,
¿Qué efecto tuvo eso en la economía? Muy sencillo, los inversores se retiraron del mercado, los bancos dejaron de otorgar crédito porque se formó una crisis de liquidez y eso degeneró en que no solamente el sector inmobiliario tuviera que mandar mucha gente a la calle, sino que otros sectores que se financiaban con los bancos también se les cerrara el grifo. ¿Ok? Con eso se consigue que el gobierno intervenga algo parecido a lo que estamos viendo hoy, a rescatar los bancos. A diferencia de lo que estamos viendo hoy, lo que se critica es que el gobierno no actuó con la misma fuerza para Lehman Brothers que lo que está actuando ahora. Digamos que salió más rápido al rescate, previendo lo que podía suceder en el caso, en algo parecido a lo que fue la crisis del 2008. Ahora salió más rápido. Ahora salió más rápido. Ajá, y está respaldando a los depositantes. En Lehman Brothers respaldó al banco, ¿verdad? Correcto. En Lehman Brothers más bien hubieron unas reuniones para intentar la adquisición del banco. Sí. Tratándose de un banco de inversión, lo que hacía Lehman Brothers era que tomaba el dinero de la gente y lo invertía. ¿Okay? Entonces mucha gente perdió dinero porque no era un banco necesariamente de depósitos, sino de inversiones. Y al final, entre algunas reuniones, hay unos bancos que compraron una parte de los activos de Lehman Brothers y la parte buena y la parte mala, pues no hubo remedio. El banco, la Reserva Federal y el gobierno lo que hicieron fue de alguna manera para volver a dar calma, inyectar liquidez, compraron muchos de esos activos basura, por así decirlo, de alto riesgo, lo compraron y lo metieron en su balance general de la Reserva Federal. Producto de esa crisis, obviamente, en el 21 de julio de 2010 se crea la famosa ley promulgada, obviamente, por Bernie Frank y Chris Dodd, que eran congresistas y el otro era senador demócrata, que lo que buscaba era volver a dar estabilidad al sistema financiero. ¿Ok? O sea, vuelven a poner la ley. Vuelven a crear una ley que fortalezca el sistema financiero. Riesgo. Correcto. Sí. La ley lo que buscaba obviamente era exigir a los bancos, y esto es curioso, mejores y mayores reservas de provisiones, encajes y liquidez. O sea, lo que habían quitado cuando Bill Clinton. Correcto. Ahora gobernaba, hablamos de... gobernaba Barack Obama. Correcto. Sí. Pero es curioso porque una de las cosas que se buscaba garantizar era la liquidez. Sí. ¿Ok? Que fue justamente lo contrario. Que fue lo contrario. Y fíjate, dos gobiernos demócratas los dos. Correcto. Que no tiene que ver tampoco de qué partido claro. sean. Pero, luego de eso conocemos lo que pasó con el COVID-19, vemos el tema de las ayudas que se dieron, vemos la política monetaria que se implementó, que derivó en inflación. Y esto es importante porque para combatir la inflación había que subir los tipos de interés. Que hace tiempo, ya lo dijiste, estaban bajos hace unos 10 años. Correcto, estaban muy bajos, inclusive se pensaba, una cuestionante era cómo teniendo tipos de interés tan bajos no se generaba inflación. ¿Okay? Entonces, producto del COVID y de las ayudas, pues todo esto y la guerra y todo el cierre de la economía, se comienza a generar una inflación. Y esto es importante porque a partir de ahí el objetivo de la Reserva Federal en Estados Unidos era combatir la inflación. Bien, extrapolando un poco ese recuento hacia la actualidad, en estos días conocemos que quiebra el banco del Silicon Valley, del cual ya hablábamos hace un momento, la característica que tiene. Se arma obviamente el pánico y la gente se pregunta si hay un mal manejo, si hubo un mal manejo o simplemente fue algo fortuito. Para entender un poco lo que sucedió en el Silicon Valley, básicamente hay que ponernos desde el punto de vista del banco primero. El banco es un banco que apoya a los emprendedores, no es propiamente un banco a lo mejor que se dedica a hipoteca, ni mucho menos. Y el banco había aumentado sus depósitos en un 600% en los últimos 5 años. Los depósitos de sus ahorrantes. O sea, la gente confió, tenía confianza y comenzó a poner mucho más dinero del que regularmente quizá el banco podía aguantar. O sea, para darnos una idea, el 90% de los depósitos que tenía el Silicon Bank no estaban asegurados. ¿El cuál? El 90%. Uf. O sea, una locura. Una locura. ¿Pero por qué? Porque, la regulación básicamente, primero, no debió haber tenido un incremento del 600% de su depósito, ¿ok? Pero la regulación, como una forma de proteger a los ahorrantes de malas prácticas de los mismos bancos, es donde surge esta famosa cobertura de $250,000 promedio para proteger al de a pie
Yo no diría que ¿Cuándo tanto las surge empresas. esta cantidad de $250,000? Esa cantidad va variando con el tiempo. Creo que surge igual desde la primera ley en el producto de la crisis de 2029, pero es una cantidad que se va ajustando con el tiempo. Por ejemplo, en República Dominicana, más o menos anda en 1.800.000 pesos, la cantidad asegurada por depositante. Sí. O sea que si yo tengo en dos bancos 2 millones y 2 millones, yo solamente tengo asegurado en cada uno de ellos 1.800.000. ¿En cada uno o En entre cada los uno. dos? En cada uno, correcto. De ahí que, y lo vamos a tocar ahora, se habla también de un mal manejo de riesgo de parte de las empresas. Sí. Porque tú no pones todo tu huevo en la misma canasta. Claro. Entonces, en el caso del Silicon Valley había aumentado, y por eso hay que entenderlo desde el punto de vista de ellos, había aumentado sus depósitos en casi un 600% cuando el promedio de la economía o el promedio de los bancos en este caso no llegaba al 50% anual. ¿Okay? Estos tipos incrementaron 600%. Como ellos no, primero, dada la situación donde los tipos de interés son altos y todo, no dan tanta hipoteca, no son un banco especializado en hipoteca ni mucho menos, pues algo tienen que hacer con esos fondos para obtener rentabilidad y ahí es donde deciden parquearlo en las deudas, en bonos de deuda del Estado. ¿Qué pasa con esos bonos de deuda del Estado? Que ellos habían comprado muchos de esos bonos cuando el tipo de interés era del casi 0%, 1%. Claro. Y encima de eso habían comprado bonos a largo plazo, y es 15 años. Wow. Que no es una mala inversión, no es una inversión, digamos, arriesgada, porque conocemos que los bonos del Tesoro son de los más seguros, están calificados como de los más seguros en el mundo, pero hubo un manejo de riesgo, o hubo un mal manejo de riesgo, dentro de la institución. Se habla de que duraron 7 meses sin un director de riesgo, el que había renunciado a inicio del año pasado, wow. El nuevo creo que entró a finales del año pasado. En un banco con esa cartera. Uf. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede entonces con los clientes es que en el caso de esas empresas que son de alto riesgo, de capital de alto riesgo, no encontraban otra forma de financiarse más barata, igual para pagar sueldos a sus trabajadores y todo, y producto de los altos tipos de interés, prefirieron no endeudarse, y cuando no se endeudan no hay negocio para el banco, y tampoco encontraron grandes inversiones donde poner su dinero, por lo tanto comenzaron a pedir dinero al banco para ellos mismos fondear sus operaciones. El banco, viéndose en esa situación de iliquidez, vamos a decirlo así, entonces decide vender unos bonos. Una gran cantidad de bonos. A través de bonos. Correcto, pero a pérdida. ¿Por qué a pérdida? Como el gobierno de Estados Unidos regularmente hace emisiones de bonos para financiar su déficit, cada bono que sale, por así decirlo, sale a la nueva tasa de interés. ¿Okay? Los bonos que ellos habían comprado tenían tasa de interés del 1%. Y vamos a decirlo así, 1%, no más del 2%. Y los nuevos bonos ya están saliendo a tasa del 4 o 5%. Claro. A eso tú le llamas pérdidas. Claro, la pérdida viene de que si yo quisiera vender el bono ahora mismo a alguien, tengo que vendérselo por debajo del precio. O sea, lo que teníamos antes. Correcto, para que haga sentido. Yo decirte, mira, para yo obtener la rentabilidad que están dando los bonos nuevos, tú tienes que venderme ese bono en tanto. Entonces, ellos estaban vendiendo esos bonos para refinanciarse a pérdida. Correcto. O sea, vamos a decir que si los bonos valían, por poner un caso, 10.000 millones, por ejemplo, ellos iban a asumir una pérdida de 2.000 millones de dólares, que era bastante. Bastante. Entonces, reconocen la pérdida y al tener la pérdida ahí se necesita capital, ¿ok? Para poder hacer frente a la gente que me está requiriendo capital. Eso comienza a llamar la atención de muchas empresas que son clientes de ellos. ¿Y cómo qué tiempo tendrían ellos haciendo esto? Comprando bonos. Comprando bonos a descuento. No, ellos no compraban bonos a descuento. Perdón, vendiendo. Vendiendo, creo que en el último trimestre fue que reportaron que producto del requerimiento que estaban teniendo los clientes, necesitaban vender esos bonos a pérdida. O sea, redimirlos. Correcto. Lo que pasa es que esos bonos le quedaban todavía 3 o 4 años. Si ellos hubieran aguantado 3 o 4 años, no tienen la pérdida. Pero como el requerimiento ahora mismo es de los clientes, hay que venderlo a pérdida. Venden a pérdida, dicen que necesitan capital e intentan a vender acciones del banco. Intentan recapitalizarse por ahí y fue todo un fracaso. ¿Y esas acciones las vendían a precio normal de las acciones de ellos o bajaron el precio de las acciones? Ellos la venden a precio que está el mercado en ese momento. Exacto. Lo que sucede es que dado que la gente comienza a mirar que por un lado tienen una pérdida en bonos, por otro lado están requiriendo
requiriendo capital, la gente entra en pánico y arranca a pedir dinero. Se habían retirado para el viernes, ese viernes, vamos a llamarlo así, negro, casi 42 mil millones de dólares. Lo leí. Aliro, nos vamos a ir a la pausa. Cuando vengamos, háblame un poco también de, alguien me comentó de que en Estados Unidos se puede esto publicitar en los periódicos y que aquí no se puede. ¿Es esto cierto? Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Continuamos con Aliro Álvarez Bello, hablamos de la crisis bancaria, esta última crisis bancaria y su comparación con otras anteriores como las del 2008. Aliro, te preguntaba en el segmento pasado, ¿por qué en Estados Unidos esto se publicitó tan rápidamente y en nuestros países eso no pasa de esa manera? Yo diría que el componente diferenciador es que son empresas públicas. Y al ser empresa pública están sujetos obviamente al escrutinio y al tratarse de capital, levantamiento de capital del mercado, inversionistas que aportan el capital, tienen que hacerlo todo público. En el caso de los bancos de República Dominicana son bancos privados, de alguna manera no tienen esa obligación de necesariamente... Entonces, ¿tú crees que si no se hubiera publicitado no hubiese pasado esta crisis o al final iba a ser lo mismo? Porque es que se va convirtiendo en una bola de nieve. A ver, yo diría que... Se hubiera aguantado un tiempo más. Lo que pasa es que ahí entraría ya un tema de si no se obliga a comunicarlo, posiblemente hubiésemos encontrado algo peor. ¿Okay? Recordemos el caso, inclusive, no es un banco, pero recordemos el caso de Enron. La cantidad de contabilidad que falsificó y todo, y era público. Ahora, no había ese nivel de escrutinio como el que luego de la quiebra de Enron se estableció. De ahí que era importante el tema de la regulación. Entonces, al tratarse de un banco tan importante, que era el banco número 16, si no me equivoco, de Estados Unidos, tenían obligado que comunicarlo en sus informes trimestrales de... Aliro, antes de continuar con esta secuencia, hablamos hace un momentito de que en la República Dominicana el gobierno te garantiza, bueno, la superintendencia, te garantiza 1,8 millones por depósitos en cada banco, pero... Bueno, a menos que no sea una compañía con mucho efectivo, nadie tiene 1,8 millones, creo yo, ¿verdad? Quizás no me estoy comparando. Pero no mucha gente tiene 1,8 millones en este banco y 1,8 millones en aquel banco en depósito. Si una persona logra tener 1,8 millones, lo tendrá invertido. También eso también está garantizado. Un bono está garantizado, ese 1,8 millones está garantizado en un puesto de bolsa, por ejemplo, qué sé yo, en reservas, lo que fuese. Sí, las inversiones sí, de alguna manera, porque recordemos que un bono pertenece al Estado, quien te garantiza obviamente es el Estado. Ahora, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos ya del mercado de dinero, la parte de efectivo, esa es la que nos referimos que tiene una garantía. Pero cuando se tratan obviamente de inversión, uno está sujeto, y te lo dicen siempre, a riesgos. Inclusive el mismo bono tiene riesgos asociados, las acciones tienen riesgos asociados. O sea que ahí sí no hay nada garantizado más que el conocimiento que tú tienes en ese caso de la inversión que estás realizando. Exacto. Pero como son instituciones financieras que uno les realiza un depósito, o sea, sí de alguna manera se puede prestar a cualquier manejo, cualquier inversión hecha por ese tercero que derive en una pérdida del capital de ese ahorrante, por ejemplo. Que siempre tiene su peligro. Que siempre tiene su peligro. Continuamos entonces con esta secuencia de la crisis y yo te pregunto, Aliro, estas decisiones políticas que según tu análisis, por cierto, muy interesante, tú dices que estas crisis económicas han estado amarradas a decisiones políticas y has presentado distintas crisis como la variación de una ley regulatoria tiene mucho que ver, ha sido detonante. Entonces yo te pregunto, ¿hasta qué punto esto se hace a sabiendas por querer impulsar un área de la economía? ¿Hasta qué punto estos políticos tienen asesores suficientemente preparados? Aunque esto podría parecer a veces una ruleta rusa, pero hay parámetros. De hecho, por ejemplo, en la crisis inmobiliaria, definitivamente es obvio que si le quitas, que si puedes prestar el 100% y no tienes garantías, el riesgo es inmenso. Correcto. ¿Cómo tú evalúas estas leyes? ¿Que la pongo o que la quito? Pues mira,
vayámonos directamente al caso de Silicon Valley. En el caso particular de ellos, la ley que se creó en el 2010, producto de la crisis económica del 2008, una de las cosas que buscaba era que entidades que tuvieran valor de capital, su valor de capital fuera por encima de los 50.000 millones, tuvieran el escrutinio, o sea, en su valor en capital tuvieran escrutinio. Se dice que en el caso de Silicon Valley, ellos hicieron lobismos en el Congreso para que de alguna manera se modificara la ley y que fuera a partir de los 250.000 millones de dólares que se hiciera el escrutinio. 5 veces. O sea que ellos terminarían por debajo o quedarían a la sombra del regulador. Por eso fue que no se pudo detectar ese problema. Al fin y al cabo se le devuelve y el problema lo acaban teniendo ellos. ¿Qué busca una institución financiera haciendo estas desregulación? Claro, lo que busca es un manejo, acomodarse más. Pero al y beneficios también. Pero al fin y al cabo pierden ellos. ¿O tú crees que han sacado tanto que no pierden? Yo pienso que es un mal manejo. Yo no pienso que hayan sacado tanto. Lo que pasa también que cuando tú tienes capital, y sucede con los fondos de inversiones, tú tienes un capital que no está produciendo, que sabemos que existe el costo de oportunidad. Sí, eso es verdad. Y no está produciendo, Pierdes. la gente también se lleva su dinero a quien sí está produciendo. Entonces tienen una presión y sobre todo que ellos, como te mencionaba, tuvieron un 600% de incremento en los depósitos, tienen presión de poner a producir ese dinero porque no lo están haciendo a través del negocio tradicional que son los préstamos. Entonces, de alguna manera yo no diría que hay una mala fe detrás, pero sí hay un mal manejo. Al igual que lo hubo de las empresas que depositaron esa gran cantidad de dinero, culpando un poco a los departamentos de tesorería, depositaron esa gran cantidad de dinero en un solo banco, a sabiendas que solamente el 250.000 dólares era lo que se podía asegurar y a partir de allá, claro, para el ciudadano de a pie está perfecto, porque claro, no creo que todo el mundo tenga 250.000 dólares, pero tratándose de empresas grandes, claro, tienen miles de millones de dólares. El problema fue haberlo colocado en ese banco. Nosotros, bueno, yo te mencionaba hace un momento que el detonante o la razón por la que no se había detectado este problema era porque en el mandato de Donald Trump, la ley que se había creado, que creó Barack Obama en el 2010, con el lobismo que hizo el Silicon Valley, se modificó justamente para sacarlos a ellos del radar. Y es curioso que quien hace la modificación... Se aprueba cuando Trump. Se aprueba cuando Trump. Se modifica cuando Trump, correcto. Que es una forma de desregularización, ¿ok? En ese momento, pues bueno, ocurre lo que ocurre, el banco ya tiene más libertades, tiene menos escrutinio del regulador y comienza a operar de alguna manera, yo diría que sin una estrategia de riesgo clara, ¿ok? A partir de ahí se arma obviamente la famosa corrida que termina arrastrando a los bancos que conocemos, el Signature Bank, y termina arrastrando al Silvergate Bank también. Uno se pregunta, bueno, ya estamos yendo a hablar de rescate, ya estamos yendo a hablar de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, todo en conjunto como a proteger a los bancos, y uno se pregunta cómo llegó esa crisis justamente hasta un banco de Suiza. Entonces, que en este caso fue el Credit Suisse. La pregunta es, ¿tiene el mismo problema? ¿Tenían los mismos problemas? No. Pero al tratarse de que el mayor activo de un banco es la confianza, es bien sabido que en el caso de Credit Suisse, ellos tienen años con escándalos, ¿ok? Escándalo por mantener cuentas con dictadura, cuentas asociadas al narcotráfico, a la corrupción, etc. Y lo lógico y lo normal era que la desconfianza automáticamente se dirigiera a un banco que tiene tiempo tambaleándose ya. Pero parece que está muy relacionado con otros bancos del mundo. Y eso sí, correcto. Imagínate, uno de los bancos más grandes de Suiza. Y Suiza está tratando, Suiza está tratando de sacarse de arriba ese estigma que tiene así del tema de los paraísos fiscales bancarios. Y curiosamente, quien compra al Credit Suisse, la solución que se le compró fue que lo comprara UBS, que es su mayor competidor, que también se dice que es el banco de los multimillonarios. Se decía que el Credit Suisse era el banco de los millonarios, este es el banco de los multimillonarios, y lo termina comprando por una transacción cerca de los 3.000 millones de euros, si no me equivoco. O sea que ahí acabó
¿Tú crees que se para este colapso bancario aquí? Porque se dice que todavía hay riesgo. Aunque ya lo compraron, el Credit Suisse y los otros de Estados Unidos. Dicen que hay otro que está también en la cuerda floja. No Lo que pasa es que nosotros ahora lo que vamos a ver es justamente en el mercado una evaluación más crítica de determinados bancos y del manejo que han tenido sobre el capital. Hay mucha gente que está pidiendo, mañana la Reserva Federal anuncia su política monetaria de si va a subir o no las tasas de interés. La semana pasada se esperaba que el Banco Europeo no subiera la tasa de interés, pero la subió 0.5. Hay quienes dicen que tenían 0.5. Yo pensaba que lo iba a subir la mitad. No, 0.5% le subió. Y eso es interesante porque habían dos facciones, una que decía que si no la suben, están dando la razón a que el sistema está deteriorado, y si la suben, pues en cierta forma tienen confianza en el sistema. Europa dio el primer paso y dijo, aquí hay confianza, sí. 0.5, mañana se va a ver obviamente el referente mundial, que es la Reserva Federal. Si sube los tipos de interés en 0.25 o lo sube en 0.5. Va a subir 0.25. Este programa lo estamos grabando antes, o sea que... Yo creo que cuando lo vea ya. Hay gente que apuesta a mantenerlo, pero yo pienso que para mandar un mensaje obviamente de fortaleza, por lo menos habría que subir un 0.25%. Sí, estoy 100% convencido de eso. Aliro, queríamos hablar de las empresas tecnológicas, pero ese va a ser otro programa. Vamos a hablar de repercusiones posibles en la economía de nuestro país. Mira, yo no veo no creo que nos vaya a tocar, por lo que te decía, fuera de un mal manejo, esto se trata de confianza. Yo creo que el sistema bancario dominicano es bastante sólido. Tiene métricas, por ejemplo, enfocándolo un poco a los problemas que hemos estado discutiendo. Por ejemplo, el índice de solvencia en promedio de los bancos dominicanos anda en un 17.4%, dato del 2022, con relación a lo que exige la ley, que es un 10%. O sea que en ese sentido es solvente. Y desde el punto de vista del índice de liquidez andamos más o menos en un 40%. Para que nos demos una idea, en promedio, el segundo mayor de América Latina, que es un 29.7%. O sea que en ese sentido no tuviéramos, no veo que nos pueda de alguna manera tocar. Creo que el sistema bancario aquí es muy conservador, no está tan expuesto a muchos de esos instrumentos financieros que pudieran verse afectados por la subida de la tasa de interés. O sea que en ese sentido... Y en cuanto a repercusiones al hilo de remesas, por ejemplo, turismo, crisis en Estados Unidos, ¿cómo ves? Sí, definitivamente la subida de tipo de interés obviamente tiene el componente de que, sobre todo para las mismas empresas, de que parte de los beneficios que destinan cuando te suben los tipos de interés, tienen que dedicárselo al pago de deuda, lo que te deja menos dinero. Lo mismo pasa con el ciudadano de a pie. Si te suben, en este caso, precios, si muchos de esos artículos que uno compra, sobre todo en Estados Unidos, que la gente básicamente con deuda, sí, que compra todo lo que tiene, sí, una subida del tipo de interés de alguna manera te restringe el presupuesto, y claramente en caso de la remesa debería haberse impactado por la prioridad que tienen ellos de costearse, digamos, el día a día ya. Además de que se han bajado ya mucho las ayudas, que correcto, eso también llegaba muchísimo. Correcto, aquí. Correcto. Es importante esa parte. En cuanto al turismo, por ejemplo, también en cuanto al turismo, porque también es con deuda. Correcto. Yo entendería, en el caso del turismo, tendríamos que ver, claramente no depende solamente de lo que sucede en Estados Unidos, también depende de lo que haga el gobierno de acá, qué tipo de facilidades dé para que la gente pueda venir acá a hacer turismo, pero lo normal debería ser un efecto igual, que se reduzca producto de que la gente tiene un presupuesto restringido, y a medida que suban la tasa de interés creo que ya van en un 5%. Eso es, uno aquí pensaría que es poco, pero sí, cuando se habla en términos de dólares en la economía de Estados Unidos es mucho, y pensemos que obviamente restringe mucho el consumo de la gente. Y muchas de esas ayudas, que fue lo que nos favoreció para la crisis de la pandemia, yo conozco gente que muchas de las ayudas lo utilizaban para irse de vacaciones, y venir sobre todo a República Dominicana. Sí. Y como bien tú dices, retirar esas ayudas más un tipo de interés que sigue creciendo, una inflación alta, y encima de eso pérdida de trabajo, porque estamos viendo los despidos en la empresa, sí dificulta. Yo creo que sí tendría que tener un efecto en el turismo del país. Y otra cosa también, Aliro, que no podemos dejar de mencionar, que la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, esos depósitos en dólar nos obligan a nosotros subir los depósitos en pesos,
que ya definitivamente lo ha hecho el Banco Central. Hay depósitos de papeles al 2026, creo que al 14. Ya esto es muy alto. Esto lo veíamos al 8, al 7, hace un año, y luego al 10. Correcto. Entonces eso también crea inflación. Correcto. Es importante. Yo le digo a la gente, fuera de la inflación obviamente calculada, yo le digo a la gente que cuando tuve un instrumento que está en el 14%, Sí. digamos, significa que la inflación es alta. Sí, es alta. Entonces, en ese sentido, es una buena oportunidad de inversión, pero también No hay tiene por que qué dar invertir idea. en dólar ahora mismo porque el precio se está apreciando. Correcto. Y los intereses están altos en pesos. Correcto. Pero siempre es una buena alternativa de diversificación de alguna manera. Sí. Pero no tiene que dar un referente de la situación. Cuando tú tienes un bono al 14, significa que la inflación está bastante elevada y se está tratando de recoger dinero, obviamente, de la calle. Refiriéndonos a las criptomonedas, para terminar, Aliro, ¿tú crees que pudiesen volverse a convertir? Porque el oro sigue subiendo, el oro es un refugio. ¿Las criptomonedas pudieran volverse a convertir en refugio? Es una tecnología, yo diría que desacreditada. Yo he traído muchos economistas y estudiosos aquí y no hay mucha confianza. El Bitcoin es la más fuerte de ellas porque han salido muchísimas después del Bitcoin que tienen menos credibilidad. ¿Cuál es tu apreciación? Pues mira, eso es una batalla que se sigue peleando. ¿Y El Salvador, por ejemplo? Y en el caso de El Salvador, mismo caso, hay una apuesta hacia futuro de que se convierte eventualmente en es una inversión alternativa, pero lo que se busca es que sirva como refugio de valor. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la confianza, nuevamente los bancos, no hay mucha diferencia. No. Porque al final de cuentas el Bitcoin se basaría en la confianza que la gente le dé para depositar su dinero ahí, lo mismo que el sistema bancario hoy por hoy. Pero no hay regulaciones. No hay regulación todavía, se supone que se está trabajando en esa regulación, inclusive ya hay países donde se paga impuestos por tener criptomonedas. Y creo que vi el gobernador de California, si no me equivoco, que está haciendo una propuesta de que la gente puede pagar impuestos con criptomonedas y con Bitcoin. Entonces, yo creo que el camino es largo, pero de alguna manera terminarán regulando, porque lo que no se regula, o sea, ya sabemos en qué deteriora. Entonces, yo entiendo que eso podría convertirse. Fíjense que el Banco Central inclusive está lanzando su propia moneda digital, están en prueba, que es el CDBC. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que sí se llegará a regular, que se convierta en una moneda oficial, no lo creo, pero sí servirá de refugio de valor eventualmente, todavía falta mucho tiempo, de aquellos que prefieren tener, sobre todo si tú no tienes el 100% de la cobertura a lo mejor en un banco, porque si tú estás garantizado hasta 250,000, yo entiendo que será un instrumento para mucha gente parquear su dinero ahí. En el caso de El Salvador, pues ya sabemos las inversiones que lleva. Sí. Veremos si el tiempo le da la razón a esa gran apuesta. Pero por ahora es una batalla que sigue en el campo entre reguladores y quienes promueven obviamente el uso del Bitcoin. Precios de acciones en el mercado de valores. Hay mucha gente que gana dinero en la crisis. Bueno, eso es la bolsa, justamente, saber cuándo entrar y cuándo salir. ¿Qué asegura? Mira, uno de los efectos que tiene el tipo de interés es que reduce obviamente los beneficios. Reducir los beneficios de las empresas públicas tiene un impacto directo en su precio, ¿okay? En el precio en el que cotizan, y claramente disminuye la rentabilidad que uno se pudiera ganar. De ahí que cuando hay subida de tipo de interés haya un cambio de la renta variable hacia la renta fija. ¿Okay? La gente tiende a correr a la renta fija. Porque ahora mismo muchas de esas acciones no son rentables versus lo que está dando ahora mismo la renta fija. Sí. Yo pensaría que estamos en un escenario básicamente, diríamos, incierto. Todo va a depender de lo que pase con las tasas de interés, pero creo que veremos unos años en el mercado de renta variable muy pasivos, muy estáticos en términos de la rentabilidad que puedan ofrecer. Hasta que se decida qué hacer con porque hay una relación muy directa en cuando se bajan los tipos de interés, el mercado obviamente de renta variable comienza a resucitar. Definitivamente, Aliro, nos quedan 2 minutos. ¿Tú crees entonces que estas crisis bancarias tienen una conexión directa con las decisiones políticas y hasta dónde estas decisiones políticas se hacen conscientes de lo que van a provocar y no para lucro propio, por ejemplo, o para sacar pues intereses?
No, yo estoy 100% convencido. Como hablábamos hace un momento en el programa, cada una de esas modificaciones de la ley, años después, fue que nos trajo la repercusión de algún tipo de crisis o de perderle el foco a alguna institución importante que definitivamente termina en un problema, ya sea una crisis bancaria que pudiera degenerar en una crisis financiera. ¿Por qué se hacen estas modificaciones? Hay muchos intereses en la política de por medio. Yo creo que todavía no hemos visto, hay que dar un poco de tiempo, pero todavía no hemos visto el impacto que va a tener, por ejemplo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el impacto que eso va a traer en términos económicos. Y cada una de esas decisiones la veremos en el tiempo, quizás 5 o 10 años, y entenderemos qué se modificó, qué se cambió, que nos llevó justamente a la situación a la que tenemos en el momento. Pero 100% convencido que las modificaciones son las que han provocado, ya sea para bien o para mal, la situación en la que estamos hoy y hemos estado en el pasado. Esperemos que estas modificaciones nos dejen un aprendizaje al mundo, a los distintos países y al sistema financiero, y que no sean en el saco roto. Aliro Álvarez Bello, muchas gracias por estar aquí con nosotros, analizando este tema tan importante en este momento que vivimos, donde todo gira alrededor de estas decisiones económicas. Gracias, Aliro, y gracias a ustedes por sintonizarnos, y será hasta la próxima.